Buenas tardes, pues bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta en Grupo Edificar Mujeres. Vamos a comenzar con un nuevo tema en unos minutos. ¿Qué minutos? Ya son las 5 en punto. Entonces, ¿qué te parece si ponemos en manos de Dios este tiempo para poder comenzar? Permítame tantito. Sí, para comenzar y que sea Dios el que dirija mis palabras para tratar el tema de hoy, que es el peligro de la ira. ¿Ok? Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este tema en el que tú nos estás enseñando acerca del peligro de la ira. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos siempre en paz, a poder tratar con las personas que nos producen enojo, pero sobre todo a mantener nosotros también esa paz y poder volvernos unos pacificadores. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, seguimos con este estudio, ¿ok? Amar a la gente que es muy difícil de amar. Amar a la gente que es muy difícil de amar. Y estamos ya en la parte número 2 de este libro que tiene que ver con las relaciones, es decir, cómo nos llevamos con las personas y sobre todo con el poder del amor, dice el poder, o sea, el amor y la paz en las relaciones, es cómo llevar una buena relación con las personas. Y la semana antepasada vimos cómo ser un pacificador. Y algo que yo quiero repetir en este día de eso de cómo ser un pacificador es precisamente que en la página, ahorita les voy a decir qué página, en la página 57 del libro dice, vivir en paz es vivir en el reino. Vivir en paz es vivir en el reino. ¿Cuánto valoro la paz? O sea, ¿estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para tener paz? Pues bueno, eso fue con lo que finaliza el capítulo anterior. Pero en este capítulo que estamos viendo y estamos de lleno, bienvenida, estamos ya viendo lo que es el peligro de la ira, tenemos que preguntarnos precisamente eso, ¿cuánto valoramos la paz? Vivir en paz es vivir en el reino, es algo que nosotros debemos valorar. Entonces, yo me di a la tarea para hacer bien este estudio, no nada más leer el libro, sino saber qué significa la ira. Y algo que les voy a confesar es que para mí este tema es un tanto difícil. Les voy a decir por qué. Porque yo viví en una familia donde había mucha ira, mucho enojo. Y vamos a aprender a ver cómo eso nos afecta en nuestro día a día, en nuestra forma de desempeñarnos, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar a las personas, ¿ok? Entonces, dice, según la Real Academia Española, la ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. Es un apetito o deseo de venganza. Es furia y también significa mucha irritación. Edward Albert, lo menciona Joyce Meyer, dice, el temor es el único enemigo, hijo de la ignorancia. O sea, tenemos que vernos. Nuestro enemigo es el temor, pero si estamos hablando de la ira, vamos a ver lo que dice Edward. Dice, es hijo de la ignorancia y padre de la ira y el odio. Entonces, el temor en sí es nuestro enemigo. Y para eso tenemos que recordar que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio un espíritu de temor, ni de cobardía, ni mucho menos, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hoy con la ayuda de Dios, vamos a descubrir a un enemigo más que nos ayuda, que no ayuda en nada a poder amar a las personas que son difíciles de amar. Y esa es la ira, ¿ok? Entonces, una persona iracunda, yo creo que todos podemos conocer alguna persona iracunda y podemos a lo mejor no conocerla, pero sí podemos identificarlo. Y quizás vivas con una persona iracunda y a lo mejor te puedas encontrar con que tú también pudieras ser iracunda, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas iracundas son como las ollas de presión, que nada más están esperando tantito para explotar, ¿ok? Que tantito le mueves a la valvulita y ya está a punto de explotar. Esa es una persona iracunda. Entonces, yo les acabo de decir,
El temor es el padre de la ira. Y la ira, en algunos momentos, es del tipo, en esas personas iracundas, que tienen temor. Fíjense bien, las personas que se enojan tienen temor, tienen miedo ¿de qué? De no recibir lo que quieren. Tienen miedo de no ser tratados como ellos creen que deben ser tratados. Tienen miedo de ser tratados mal, tienen miedo de que los ignoren, tienen miedo del futuro, tienen miedo a los problemas financieros, o sea, son personas que tienen miedo, son personas que no se atreven a iniciar nuevos negocios, no se atreven a tomar riesgos incluso porque son temerosas. Y entonces manifiestan esa ira con las demás personas, explotan. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con alguien así, voy a cambiar tantito de lugar, cuando nos encontremos con alguien que es iracundo o iracunda, pues tienes que ver, bueno, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué está pasando que explota de esta manera? ¿Ok? A veces las personas, ante la incertidumbre, ante su falta de tener control de las cosas, explotan con enojo, porque no saben cómo manejar las cosas. Entonces lo más fácil es me enojo, me peleo y ya. Y como que medio resolví el asunto porque ahora estoy enojada o estoy enojado, ¿ok? Pero realmente detrás de esa emoción o de ese sentimiento hay miedo, hay temor. Y quiero que vayas a Primera de Juan 4:8, 4:18, perdón, Primera de Juan 4:18, que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿ok? Déjenme ver, a ver si puedo alcanzar a ver ay, permítame, aquí. A ver si puedo ver los comentarios. Aquí, ok, ya veo que ya está ahí Yolis. Perdónenme que me detuve, pero estaba viendo los comentarios. Mi mamá ya está por ahí. Ok, muy bien, vamos a ver. Entonces, en la Biblia, en Primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor, ¿quién es? Es Dios. Recordemos que Dios es amor. Él es el perfecto amor. Si Él vive en nosotros, si nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador a Jesús, Él es Dios, entonces Dios es amor, Él es el perfecto amor, Él no nos falla. ¿Y qué sucede? Que entonces echa fuera todo temor. ¿Ok? Echa fuera, también está Prisi, ¡ay! Echa fuera el temor. Entonces, Dios me ama, es algo que nosotros tenemos que aprender por así de número uno de ley. Dios me ama. Entonces, si Dios me ama y Dios está en mí y Él es el perfecto amor, yo no tengo temor. A ver, estaba fallándome aquí un poquito mi red. Permítanme, voy a regresar. Es que me estaba fallando el internet. Ya, espero que ahorita ya no me falle. Pero lo que quería decir desde el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, y ese perfecto amor es Dios. Dios me ama. Es algo que nosotros tenemos que guardar y atesorar en nuestro corazón. Y ahora sí que sellar nuestro corazón que Dios nos ama. Dios nos ama así como somos. Entonces, por esa razón tan sencilla de que Dios nos ama, pues no debemos de tener temor a nada, porque Él es nuestro Padre. Y si yo entiendo y acepto que Dios me ama y no tengo temor a nada, temor, fíjense bien, a que no pueda controlar las cosas, temor a que, como dije hace rato, a que me traten mal, temor a que no sé, a que me ignoren, entonces yo no le voy a dar lugar a la ira. ¿Ven en qué tan hermoso es Dios? En el sentido de que nosotros podemos vivir sin engancharnos con las personas, sin caer en el enojo, si Él está por completo llenándonos de todos los vacíos que tenemos. Porque una persona iracunda, repito, es una persona temerosa, una persona que tiene miedo. Es como cuando dicen, este perro que ladra no muerde, ¿verdad? Porque ladra, ladra y ladra. Pero el perro que ladra es el que tiene miedo, ¿ok? Tiene miedo. Un perro que está ladre y ladre y ladre,
cuando alguien llega o que está ladrando y luego resulta que tiene la cola entre las patas, ¿verdad? Es porque tiene miedo. Es igual que una persona que es iracunda, enojada, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros nos enfrentamos, chocamos, nos encontramos con el amor de Dios, echa fuera todo temor en nuestra vida, ya no tenemos temor al mañana, no tenemos temor a nada, y entonces no damos lugar a la ira. Porque hay otra situación, o sea, ahora vamos a hablar de la otra, esa es cuando tenemos temor, pero la ira también puede ser provocada por una herida, por un acto de injusticia, es decir, cuando a veces a una persona le trataron mal, abusaron de esa persona, no sé, sufrió violencia física o violencia, o como George Meyer, un abuso sexual, ¿verdad? Sufrió de un abuso y entonces hay ira. Y esa ira está allí, que es un enojo que sale cada vez que te prenden o cada vez que te aplanan ese chip que te recuerda esa herida que no ha sanado y que es necesario exponerla delante de Dios para que sane. Entonces, el enojo sale, explota, pum, como olla express, como dije hace rato, pero lo peor del caso es que el enojo no cambia la situación que tú viviste. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Si por más que tú enojada estés o por más enojado que estés con una situación, el enojo no cambia nada. La situación ahí sigue y no cambia absolutamente nada. Al contrario, lo que cambia es que nosotros podamos ir a los pies de Cristo, entregar nuestra vida, entregar la situación, entregar la herida y decir, Señor, sé tú mi sanador, Señor, sé tú el que cambia la situación. Yo no puedo. ¿Por qué no podemos? Porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros decidimos, les decía hoy en la mañana a mis alumnos, cuando nosotros decidimos hacer una sociedad con Jesucristo, entonces Él es nuestro socio, es nuestro amigo. Y Él camina con nosotros y sabe lo que a nosotros nos duele, sabe las heridas que nosotros tenemos y nos ayuda con su amor a sanar esas heridas para, como dije hace rato, poder evitar dar lugar a la ira. Por eso necesitamos una relación con Dios, para tener paz, porque una persona enojada, una persona llena de ira no tiene paz. No tiene paz. Recuerden que hace rato les leí el final del capítulo anterior. Dice, vivir en paz es vivir en el reino. No tenemos que morir para estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos lo comenzamos a vivir desde aquí. Y vivir en paz es eso, vivir en el reino. Entonces, vivimos en un mundo carente de paz, vivimos en un mundo enojado, un mundo iracundo. Y eso me lleva a lo que dice Romanos 12:2 de no nos moldeemos a este mundo, o sea, no nos hagamos como este mundo, sino al contrario, renovemos nuestra forma de pensar. Y lo que estamos haciendo hoy aquí reunidas nosotras, ustedes 5 y yo 6, es eso, es renovando nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Tener una relación con Dios nos va a llevar a tener paz, nos va a llevar a poder ser pacificadores. Recordemos que Jesús nos deja el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es eso, es poder lograr que las relaciones que tenemos a nuestro alrededor y que nosotros tenemos, puedan ser de paz. No haya contienda, no haya división, no haya peleas, no haya gritería. Porque dice que todas esas cosas son em, obras del diablo, ¿ok? Todo eso son obras del diablo. Entonces, si nosotros no queremos ser partícipes de eso, debemos tener una relación con Dios, buscar que otros prosperen. Hoy por la mañana escuchaba en las noticias a una persona que es directora o jefa de encargada de algo de género en Azteca, en TV Azteca. Y entonces decía ella que hay un dicho en donde, bendiciones, Martita, en donde dice que las mujeres no pueden estar juntas porque el peor enemigo de una mujer es una mujer. Y entonces ella decía que no, que al revés, eso no debería de ser así. Y yo creo que sí.
Al contrario, yo lo veo a través de la palabra como cuando hay un consejo de mujeres, pues cosas maravillosas suceden. Entonces, ahorita que nosotras estamos, yo estoy segura que el Espíritu Santo, que está en medio de nosotras, a pesar de la tecnología y de la distancia que está ahí, está hablando a nuestro corazón, que es importante la unidad, que es importante mantener esa paz en nuestros hogares, porque somos mujeres sabias. Y lo digo así, somos mujeres sabias que edificamos nuestra casa. Entonces, nosotras debemos buscar que otros prosperen. Por principio, desde nuestro esposo, nuestros hijos, debemos buscar que ellos prosperen. Y esa forma de la búsqueda de la prosperidad tiene que ver con la relación con Dios, una relación con Dios. Entonces, en el próximo capítulo, o sea, no hemos acabado, es un comercial. En la próxima sesión, que es el día, ahorita les voy a decir qué día, 29 de marzo, vamos a ver cómo estar en paz en desacuerdo, ¿ok? O es cómo podemos estar en paz cuando estamos en desacuerdo con una situación. Porque el problema es cuando estamos en desacuerdo en una situación y que no nos mantenemos en paz, sino que ya no dormimos, estamos como Pepita en comal en la cama y nos enojamos y todos nos tocan, y como el puercoespín. ¿Recuerdan de las personas puercoespín? Aquellas que apenas las tocas y se encienden. Bueno, ese es el peligro de la ira. Entonces, les voy a dar dos ejemplos muy así puntuales del peligro de la ira que vienen en la Biblia. El primero fue Eliab, hermano de David. Y este hermano de David, y vamos a ver qué es lo que produce ira, ¿ok? Este hermano tenía celos de David. ¿Por qué? Porque lo escogieron a él para ser el rey. Entonces es como que, como a este chiquitillo lo vienen y lo escogen. Y yo creo que para él había también los celos del simple hecho de que, ¿cómo fue que este pudo vencer a Goliat y ahora resulta que lo vienen y lo ungen como rey, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que claro, los eventos fueron al revés, pero ¿cómo es que este puede ser el ungido para ser el rey de Israel? Y él tenía celos. Entonces por eso iba y le decía, ¿qué te traes conmigo? O sea, ¿por qué? Como que las personas que tienen celos lo ven todo al revés. O sea, las personas celosas, tengámoslo, veámoslo así, son personas inseguras, son personas con una baja autoestima, que cuando tienen celos, que tienen envidia, lo que sucede es que piensan que todo lo que sucede a su alrededor es en contra de ellos. Y eso pasaba con Eliab. ¿Y quién es el otro ejemplo? El rey Saúl. El rey Saúl, o sea, primero le entrega a la hija, a David, porque mató a Goliat, a su máximo enemigo. Y luego después, ya que sabe que es el ungido, ¿verdad? Que quiere ir a matarlo. Y eso es lo que sucede con una persona iracuta. La ira puede hacer matar a una persona. El enojo puede llegar a tal grado. Y esa es la peligrosidad del enojo. Y ahorita vamos a ver un tipo de enojo que es muy difícil, ¿ok? Entonces, la ira demuestra inseguridad. El temor y los celos son el reflejo de la inseguridad. Cuando una persona es celosa, o sea, cuando una mujer tan sencillo, vayamos y hablamos de mujeres, cuando una mujer es celosa de su esposo es porque está insegura de quién es ella y está insegura del esposo. Entonces lo está celando, ¿ok? Y esa es inseguridad, porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes que eres una hija de Dios, que sabes que eres bendecida, que eres prosperada, que estás ungida, que eres talentosa, que eres creativa, que tienes muchas cualidades, tú estás segura de quién eres y entonces no tienes que andar celando a tu esposo. Sabes que está contigo porque te ama. Entonces, chequen bien eso. Los celos es producto de la inseguridad y los celos matan. Matan a la persona que tiene celos y matan también a otras personas cuando se salen de sus cabales, cuando dejan correr la ira, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 4, 26, 27. Que ese es una palabrita que si nosotros la vemos, Efesios 4, cuando llegues ahí le das like. Efesios 4, 26, 27. Yo estoy leyendo en la nueva versión Las Américas, ¿ok? Efesios 4, 26, 27 dice lo siguiente. Enójense.
pero no pequen. ¿Ok? Yo acabo de decir que los celos también pueden matar. Y los celos pueden matar cuando le das rienda suelta al enojo, o sea, a la ira. ¿Por qué? Porque pecas. O sea, te puedes molestar. En otra versión dice, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero no peques. O sea, cierra el pico, aguántate, ve delante de la presencia de Dios y dile, estoy enojada, estoy que me lleva. Por favor, ayúdame. No quiero abrir mi boca, no quiero pecar, no quiero que salga algo de lo que después me voy a arrepentir. ¿Ok? Brisi, al principio dije que este capítulo en específico es muy difícil para mí hablarlo, porque tú sabes, y lo compartí al principio, vivimos desde niñas en una familia en donde el enojo y la ira eran constantes. Y entonces nosotros debemos de aprender a romper con esos patrones. Ahorita vamos a ver por qué, porque la palabra de Dios también nos dice por qué debemos romper con eso. Entonces dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir eso? Es, no dejes que anochezca sin que tú te humilles y pidas perdón. Y uno puede decir, es que sí, es que tú no sabes, Mónica, es que mira lo que me hizo, es que mira cómo me trató, está mal. Ok, preferible que esté mal esa persona, pero peor estamos nosotros. Abrazos. Peor estamos nosotros si dejamos que el enojo se siga un día más. ¿Ok? Saludos. No podemos dejar que nosotros, permitir que el enojo, o sea, nos llegue la noche y nosotros enojados o enojadas. Ni con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, ni con nadie. No podemos dejar eso, ¿ok? No podemos dejarlo. ¿Por qué? Dice, porque das lugar al diablo. Le das oportunidad al diablo de que haga lo que quiera. Yo recuerdo, hace muchos años estaba en un congreso de pastores y líderes y ahí llegó un adorador que fue de los que el que, bueno, causa de él, bueno, fue Dios, ¿verdad? Pero él en Pensacola, Florida, en la iglesia él dirigía la alabanza y se hizo un avivamiento, Lindell Cooley, ¿ok? Y después salieron las alabanzas de Haz Llover y todas esas alabanzas eran de él, Lindell Cooley. Y entonces Lindell Cooley un día llegó y predicó sobre este versículo. Imagínense 2 horas taladrándonos con este versículo. Fue tremendo. Y yo ahí aprendí ese versículo. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Esa es la versión que me aprendí. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas y permites que el enojo se quede ahí en tu corazón arraigado, dejas que se haga de noche y al otro día amaneces, te duele el cuerpo, sigues enojada y así te vas, ¿qué sucede? Que es como si tuvieras puesto un panorámico así, de esos así enormes, como los que hay en la ciudad, así enormes, diciéndole al diablo, hey, ven, ven, ataca mi casa, ven, ven, aquí te abrí una puerta, ven. O sea, ese es el peligro del enojo. Por eso vemos el peligro de la ira. Y esa es la importancia de poder humillarnos. Y aun y cuando no tenga razón la otra persona y nosotros hubiésemos tenido razón, es decir, ¿sabes qué? Quiero estar en paz, te perdono, pero yo quiero estar en paz porque no le quiero dar lugar al diablo. Así de simple. Humildes y pedir perdón. Y a eso, y ahora quiero que vayas a Santiago 1, Santiago 1, versos 19 y 20. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno esa es la clave. Bueno, ok, ya sé que no me debo enojar, ya sé que es un peligro entrar en ira, ya sé que me puede llevar a pecar, no quiero abrir puertas, no quiero estar a expensas de las obras del diablo. Entonces, ¿qué hago? Dice, esto y lo saben mis amados hermanas, mis amadas hermanas, dice, pero que cada uno
Cada una, vamos a ponerlo en femenino porque estamos aquí entre mujeres, cada una sea pronta para oír. Tardo, o sea, tárdate, piénsale para hablar. Tárdate para enojarte, o sea, bájale la velocidad del enojo. Pues la ira del hombre, la ira de la mujer, no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros queremos vivir, ¿ok? Acorde a la justicia de Dios, tenemos que ser lentas para enojarnos, pero lentas, no de mecha corta, como decimos en México, de mecha larga, 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 ¿verdad? Es más, tan larga, larga, larga la mecha que cuando se prenda con el viento se nos apague, ¿ok? El viento del Espíritu de Dios, que podamos nosotros decir, Espíritu Santo, ayúdame porque me llevo, ayúdame que voy a explotar y, y podamos entonces estar calladitas, ¿verdad? Y escuchar, eso sí, ser prontas para oír, lentas para hablar. A veces somos de las que hablamos y luego pensamos y después decimos, ay, la regué, no debía haber dicho eso. Pues sí, pero así, a veces así somos, ¿no? O sea, yo hablo por experiencia propia. Entonces, yo he tenido que aprender y más ahora que luego digo algo y no era lo que yo quería decir porque me salió otra palabra, ¿ok? Entonces digo yo, no puede ser posible. Les voy a poner un ejemplo. Un día quería yo agua de horchata y entonces yo andaba pidiendo agua de Jamaica, pero aquí en mi cabeza yo decía, es que estoy pidiendo agua de horchata, pero no es cierto, yo estaba diciendo Jamaica. Entonces me escuchaba y decía, ¿por qué dije Jamaica si yo quería horchata? Entonces ahora pienso mucho lo que voy a decir, por eso me tardo un poco más en hablar, porque pienso mucho para que salga lo que quiero que salga, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy prontas para oír, pero lentas para hablar y sobre todo lentísimas para la ira. Voy a proseguir. Nuestra boca, recordemos, y por eso tenemos que ser lentas para hablar, es capaz de iniciar una guerra. Nuestra boca, recordemos lo que dice Santiago 3:5, dice que es capaz de, es como un fuego capaz de incendiar un bosque. Nuestras palabras son capaces de matar a una persona. Son capaces de apachurrar y deshacer a una persona cuando estamos llenos de ira. Y lo peor del caso es que dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué abunda en nuestro corazón? Porque si en nuestro corazón abunda enojo, nuestra boca van a salir víboras y ratones y cucarachas y de todo. O sea, va a salir de todo, lo peor, porque en nuestro corazón hay enojo. Pero si en nuestro corazón está Dios, recordemos eso, si Él está en nuestro corazón, entonces lo que va a salir de nuestra boca es palabra buena. Porque dice los salmos, rebosa mi corazón, palabra buena. Dice, dirijo al rey mi canto. ¿Por qué? Porque va a salir palabra buena. Porque nuestro corazón está lleno de Dios. Entonces, ahora que estamos viendo esto, tenemos que ver, bueno, ¿cómo reacciono? Le estoy dejando un huequetito, como a veces decimos, ¿no? Me quedó un huequetito aquí para el postre, ¿no? Bueno, ¿le estoy dejando lugar al diablo? ¿O estoy tratando de llenar todos mis vacíos con Dios? Y para eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios, para poder saber cómo decir cuando algo nos molesta, porque a veces podemos ser muy rudas. Yo puedo decirles, yo hablo fuerte y luego me tengo que medir cómo hablo, porque a veces se puede malinterpretar y pensar que estoy enojada y no estoy enojada, pero porque yo hablo fuerte. Y a veces me identifico mucho con Joyce Meyer, porque Joyce Meyer, si tú la escuchas hablar en inglés, habla pero bien fuerte. Medio la suavizan cuando le traducen al español, pero ella habla fuerte. Entonces, a veces yo la escucho y digo, ay, caray, yo también tiendo a hablar así, a hablar como si estuviera enojada, pero no estoy enojada. Entonces, tengo que modular mi voz
para que las personas no piensen, ay, esta ya se enojó, no, no estoy enojada, o que mis hijos de repente yo diga algo y ellos no lo vean al revés, como que estoy enojada cuando realmente no estoy enojada. Entonces hay que poder pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para poder hablar lo que nos molesta en paz y poder exponer las cosas como son delante de la persona que nos está a lo mejor haciendo un problema o la que nos está causando, no sé, que nosotros nos molestemos. Entonces, no permitamos que la ira eche raíces en nuestro corazón. Fíjense que la ira provoca que nosotros querramos controlar las cosas, controlar todo. Porque recuerden, detrás de la ira hay temor también. Entonces, fíjense cómo es toda una familia. El temor, la ira, el control, los celos. Es toda una familia. Temor, ira, control, celos, de emociones, de sentimientos que lo único que hacen es que nosotros podamos caer en esa trampa de ser partícipes de las obras del maligno. Entonces, a veces el control, ustedes se van a dar cuenta cuando hay personas que son muy así, como las personas puercospín, que son muy explosivas, muy iracundas, son personas que están solas, solitarias, no pueden vivir con nadie más, no se aguantan entre las personas que son enojonas, enojadas, que están enojadas con ellos mismos, enojadas con la vida, enojadas con todo el mundo. Y a veces ni saben ni siquiera por qué están enojadas, ahorita vamos a ver eso. ¿Y qué sucede? Que esas personas no pueden convivir con otras, pero sucede que como dice Joyce Meyer en el libro, los puercoespines cuando hace frío, entonces sí se pueden juntar para calentarse uno al otro, ¿verdad? Pero mientras se están golpeando uno a otro, entonces son personas solitarias y nosotros tendremos que aprender en que habrá ocasiones en las que nos tendremos que alejar de esas personas. ¿Para qué? Para no ser contaminadas por la ira de esas personas. Y lo dice, yo antes, cuando yo veía eso, decía, cuando escuché, no es que no puedes estar cerca de personas que están tan enojadas, yo decía, ay, ¿cómo crees? No creo que pueda afectar tanto. Y yo les dije hace un rato, yo viví con una familia enojada, ¿ok? Enojada. Y dice Proverbios esto. Dice Proverbios 22, quiero que vayas ahí, a Proverbios 22, versículos 24 y 25 dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Lazo es, o sea, es maldición. Y a veces la ira, podemos verlo personas violentas, hombres violentos, que golpean a sus mujeres y que las mujeres no pueden separarse de ellos porque ya tienen un lazo. ¿Por qué? Porque se asociaron con una persona violenta. Peor es cuando tienen hijos. Y entonces esa ira, ese enojo baja a los hijos. Y luego los hijos no saben por qué están enojados, no saben por qué se molestan, por qué les molesta todo. Y hay que romper con eso. Hay que romper con esa ira, con ese enojo. Y no repetir el patrón, porque dice, claro, dice, no sea que aprendas sus maneras. ¿Por qué? Porque vas a aprender que esa es la forma. Yo les decía hace unas semanas de cómo nosotros hemos visto, porque tenemos una escuela, cuando llegan los niños nuevos, por ejemplo, los pequeñitos, y hablan gritando o buscan todo con berrinche o con lloriqueo, llamar su atención, nos damos cuenta que esa es la forma en que ellos reciben amor en casa. Ellos hacen un berrinche, entonces tienen amor, tienen la atención de papá y mamá, aunque les den, pero tienen la atención de papá y mamá. Entonces buscan repetir el patrón. Pero también vemos cuando hay violencia, cuando llegan y son niños que empujan, que golpean, que patean. ¿Por qué? Porque hay violencia. Y para ellos eso es el trato normal. Entonces estamos viendo en la Biblia que la palabra de Dios nos dice, hey, cuidado, porque eso se aprende y no podemos repetirlo, no debemos repetirlo. Entonces tenemos que identificar siempre de dónde proviene nuestro enojo. ¿Estás enojada contigo misma?
O sea, ¿qué te molesta? ¿Qué te prende? Porque la falta de dominio propio nos lleva a decir o a hacer cosas que después nos arrepentimos y luego estamos enojadas con nosotras mismas por lo que dijimos, por lo que no debíamos haber dicho. Entonces tenemos que pedir dirección siempre al Espíritu Santo para vivir en paz con Dios, con nosotras mismas y con los que nos rodean. A veces nuestro enojo es porque la vida es injusta. Es que decimos, es que la vida es injusta, todo está mal, mira cómo está la economía, mira cómo está el mundo, mira esto, mira el otro, y estamos enojados. Pero ¿sabes qué? Puede ser que incluso digas, es que fueron injustos conmigo, me trataron mal, me tratan mal. Y miren, a veces vamos a recibir eh, persecución, y yo lo voy a llamar así como persecución, no es que vayan detrás de ti, sino que puede ser que repitas, que recibas un maltrato, puede ser que no te respeten, puede ser cualquier situación que estés viviendo adversa, pero que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar esa situación y no porque la estamos viviendo podamos decir, ahora yo voy a tomar venganza de ello. Tienen que hacer lo que yo digo. Es que no están haciendo lo que yo digo. No, porque eso es una ira que va en mal encaminada. En cambio, si nosotros podemos decir, ok, la vida es injusta, pero yo puedo hacer algo diferente. Yo puedo tratar a las personas de manera diferente y confiar en que Dios es mi vindicador, que suya es la venganza, no es mía, es de Él y que Él pelea todas mis batallas. Entonces, a Él le duelen nuestras injusticias, a Él le duele porque es nuestro papá. Nosotras somos sus hijas, sus hijos, y a Él le duelen tus injusticias. Entonces Él sabe cómo está tu corazón y yo creo que si tú eres papá o eres mamá, los que ahí veo que hay uno que otro varón, o si tú eres un papá o eres una mamá, es obvio que a ti te duele lo que le hacen a tus hijos, cuando ves que los están tratando mal y tú también quieres salir en su defensa. Así es nuestro Padre con nosotros. Pero nosotros tenemos que saber llegar y decir, papá, me está pasando esto. Toma control de la situación. Encárgate tú. Que no sea yo. Sé tú el que se encargue de esta situación. Entonces, es importante que nosotros sepamos siempre cuál es la fuente de nuestro enojo. ¿Te enojan tus papás? ¿Por qué te enojan tus papás? ¿Qué hay ahí que te enojan tus papás? ¿Te enoja un familiar? Un abusador, porque puede haber personas que son abusadoras, ¿verdad? O sea, ya parece que traen aquí el letrero, hago bullying y a todo mundo le hacen bullying. Recordemos que esas personas necesitan amor. No, es verdad, no debemos permitir que abusen de nosotros, pero recordemos y tengamos misericordia y compasión de esas personas, porque lo que están gritando es necesito ser amado, necesito ser amada, y por eso reaccionan así. Una amiga, quizás una amiga, te molesta, te hace que te hierva la cabeza. El jefe, la jefa, la vida. Quizás estás enojada con la vida por las decisiones mal tomadas. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar ese enojo, entregar esa situación y decirle, Señor, aquí está, yo no la puedo manejar, solamente tú la puedes manejar. A veces estás enojada sin saber por qué, como dije hace un rato. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos enojados y no sabemos ni por qué? Bueno, tenemos que pedirle primero a Dios que nos revele por qué estamos enojados. Porque saben que a veces sucede que de niños no nos enseñan a manejar nuestras emociones, no nos las enseñan a manejar. Entonces, cuando mal enseñados te dicen, no, no te enojas, porque el que se enoja pierde. Ahí va, desde ahí. Entonces ya no te puedes enojar, entonces escondes la ira. La reprimes, que algo terrible. La reprimes porque el que se enoja pierde. Entonces ya no te puedes enojar y ¿qué sucede? Que tú después sientes el sentimiento de enojo, pero no sabes ni qué te hizo enojar. Entonces es importante que cuando tenemos hijos pequeños, ok, estás enojado, piensa, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te molestó? No, no, no trates de golpear a los demás, sino a ver qué es lo que te molestó, cuál es la situación que te molestó para entonces poder actuar conforme a ello. O sea, es decir, ok, es que me molestó que me hablaron mal, es que me molestó que me ganaron el lugar, clásico en los niños pequeños. Ok, no pasa nada, vamos a ver cómo lo resolvemos.
Pero si en lugar de, es que me ganaron el lugar, estoy enojado, ¿por qué estás enojado? Es que me ganaron el lugar, pues ni modo, ¿por qué no llegaste temprano? O sea, lo único que hacemos es que las personas comiencen a guardar el enojo y después no sepan por qué están enojados, ¿ok? Entonces, el peligro mayor que tenemos cuando estamos enojadas y no sabemos por qué, es que tendemos a controlar a los demás. No sabemos ni por qué estamos enojados, pero el problema es que se ejerce control sobre las personas. Entonces tenemos que pedirle revelación a Dios de qué es lo que nos está enojando. Quizás es algo del pasado. Estamos enojados por alguna injusticia, algún abuso que nos hicieron. ¿Y qué pasa? Al primer débil que tenemos enfrente, queremos atacarlo porque queremos reivindicarnos en nuestro enojo. La otra que les dije, y que es la más terrible de todas, es la ira reprimida. Cuando nos dijeron, el que se enoja pierde, usted calladito, calladita se ve más bonita, no diga nada, aguántese. Y entonces, ¿qué sucede? Eso es lo peor, de lo peor. La ira reprimida es una ira guardada, que nos hace creer, imagínense a qué nivel llega. Tú puedes estar explotando por dentro y no te mueve nada. Ni el aire mueve las hojitas del árbol, no pasa nada porque ya aprendiste a reprimir la ira a tal grado que te crees que no estás enojada o no estás enojado. Ya te lo crees, o sea, ya. No, yo no estoy enojada, no, yo no tengo nada. Pero la realidad es que sí, la estás así a punto de explotar. Y entonces, ¿qué es? Es muy peligrosa si no se atiende. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense y van a ver, les voy a decir las características de la ira reprimida, ¿ok? Y ahí si se encuentran en alguna, díganle, Señor, por favor, déjame sacar esto, te entrego, no sé ni por qué estoy enojado, lo que sea, pero mejor te lo entrego. Yo no quiero esto en mi vida. Son personas criticonas, personas negativas, todo lo ven mal. Amargadas, cínicas, cínicos, o sea, es el clásico de que te dice algo y cínico o cínica. Tienen malas actitudes ante las personas. Son personas celosas. ¿Ok? Y el nivel más alto de eso, ese es como que el nivel de abajo, el de la ira reprimida, pero va subiendo de niveles. El que sigue en la ira reprimida es cuando se manifiesta por medio de desórdenes alimenticios, por medio de adicción, ¿ok? Y es una adicción a la bebida, una adicción al juego, una adicción a las drogas, a las comidas, lo que sea. En adicciones se va manifestando esa ira reprimida. Y así el nivel más alto, más alto, más alto de ira reprimida son las personas que son homicidas en potencia, asesinos en potencia, aquellos que matan a las víctimas o que tan pronto llegan, se arman, ¿ok? Y hacen tiroteos. ¿Se dan cuenta qué peligrosa es la ira reprimida? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas en nuestro entorno? Si sabemos manejar la ira, si sabemos poder llevársela a los pies de Cristo y decir, Señor, estoy enojada, estoy enojado, no sé qué hacer, sé tú mi vindicador. Yo no voy a tomar acción, sé tú el que tome acción sobre esta situación que me parece injusta, pero sé tú y no yo. ¿Ok? Entonces la verdadera libertad la vamos a conseguir cuando dejamos que Dios sane nuestras heridas y nos transforme. Quiero que vayas al Salmo 147.3. Aquí rapidito le voy a picar esta cosa. Salmo 147.3. Y dice esto. Dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces todos de alguna manera tenemos un corazón quebrantado, un corazón herido, que necesita ser sanado, necesita ser limpiado. Algo que debemos aprender y que yo le digo a los niños, las cicatrices que tenemos de los raspones, las caídas, algunas nos van a recordar un mal tiempo, una cicatriz. Otros nos va a decir, no, hombre, es que si tú supieras cómo iba yo en la bici, pero volé, pero brinqué, lo logré. Sí, me di en toditita la maceta y tengo una cicatriz en los codos, pero tú la muestras con orgullo. ¿Ya no te duele? La cuentas. Ahí está la cicatriz.
Pero ¿qué sucede cuando son cicatrices, heridas que nos dolieron? ¿Ok? Cuando nosotros perdonamos, perdonar no es olvidar, ¿ok? Eso es algo que nos debe de quedar claro. Perdonar no es olvidar. El único que olvida es Dios. Nosotros no olvidamos, somos seres humanos, así nos hizo Dios. Pero podemos recordar sin que nos duela. Tú tienes una herida, le dices, Señor, sana mi herida. Él la abre, la limpia, la desinfecta, le pone ungüento. ¿Para qué? Para que pueda sanar ese bálsamo del Espíritu Santo. La sana y entonces ahí está la herida. Tú puedes recordar. ¿Por qué? Porque esa experiencia que tú viviste va a ayudar a que otros conozcan a Dios. Esa experiencia que tú viviste le va a dar gloria a Dios. Entonces, Dios te creó. A cada uno de ustedes y a mí nos creó en el vientre de nuestra mamá. Él nos formó tal cual somos. Él es nuestro creador. Y es algo que recientemente, después de tantos años de estar en la palabra, de tantos años de estar estudiando, de repente así como que fue un ping. Y dije, ah, es verdad, como antes nadie me lo había dicho. Cuando tú creas algo, fíjense bien, cuando tú tomas un lápiz y tienes una hoja y decides dibujar una mariposa, ¿ok? Dibujas una mariposa y te pido que hagas ese trabajo de tarea. Dibuja una mariposa, píntala de colores. Si tú te equivocas, ¿ok? En ese dibujo, tú eres el único, eres la única que puede llegar y decir, ah, esta alita me quedó checa, se la voy a componer. Y le borras y se la compones. Eres la única persona que puede hacer eso, porque tú creaste la mariposa. Eres la única persona que puede decir, ah, me equivoqué en las antenitas. La antenita una la tiene más larga que la otra. Bueno, la mariposa no te va a decir, hey, hey, la antenita me la dibujaste mal. Hey, la alita me la hiciste mal. Ay, me pintaste más de este color. ¿Saben qué? A veces así vivimos. Nosotros diciéndole a nuestro alfarero, Jesucristo, que nos hizo mal, que nos formó mal, que tenemos errores, cuando la realidad es que nos hizo perfectos, nos hizo perfectas. Y Él sabe lo que batallamos, porque sabe que del polvo somos y al polvo vamos. Él sabe cuáles son nuestras fallas, Él sabe cuáles son nuestros sufrimientos, porque Él también fue hombre y Él conoce nuestras batallas. Entonces no, nada más basta con decir, Señor, tú eres mi creador, tú conoces mi corazón, tú me formaste en el vientre de mi mamá, tus pensamientos acerca de mí son maravillosos. Enséñame esos pensamientos. Ayúdame a vivir aferrada a esos pensamientos. Abre, destapa mis oídos, destapa mis ojos, a que yo pueda ver esas cosas maravillosas que tú piensas de mí, para que entonces podamos caminar en paz, no dando lugar al diablo con la ira. Podamos nosotros por fin decirle, ok, tengo heridas, le di lugar a esas heridas, permití que otras personas me lastimaran. Porque cuando nosotros nos enojamos con otras personas u otras personas se enojan, de nosotros depende darle lugar a eso que ellos dicen. De nosotros depende creer sus palabras. Si ellos te dicen, es que tú hiciste esto, es que tú eres esto, que tú eres... Si tú le crees esas palabras, tú le estás dando lugar al diablo y estás abriendo tu corazón y estás permitiendo que esas semillas de enojo, esas semillas malas, de desamor, de división, de contienda, caigan en la tierra de tu corazón y den fruto. Por eso es importante, como decía Santiago, hey, no des lugar, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Para qué? Para que tú, o sea, si no te puedes poner a cuentas con esa persona, simplemente, o sea, manda un mensaje porque a lo mejor no lo puedes ver todavía porque dices, no es que no aguanto ver. Ok, mándale un mensaje y sabes que te perdono. Está bien, como tú digas, no pasa nada, no hay ningún problema. No, como dicen los chicos, no hay pex, no pasa nada. Tranquilos, la llevamos, estamos en paz. ¿Por qué? Porque mejor es que nosotros estemos en paz y seamos los que nos humillemos. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo y entender
que la otra persona, al igual que como nosotros, necesitan ser amados. Están carentes de amor y a veces no saben amar porque nunca les mostraron lo que era el verdadero amor, porque quizás no tuvieron un padre. Para eso les voy a recomendar también una película, vean, está ahorita en Prime Video, de Amazon Prime Video, se llama Muéstrame al Padre o Show Me the Father, es de los hermanos Kendrick, se las recomiendo que la vean. Ahorita que está ahí, aprovechen, hace 3 años salió en el cine, aprovechen en verla, porque vamos a ver y nos vamos a dar cuenta e identificar patrones en personas violentas, en personas que son iracundas porque tuvieron la ausencia de un padre, en personas que son controladoras porque tuvieron la ausencia de un padre. Y comentaba yo con mi esposo y le decía, no hay peor cosa que vivir sin un papá, ¿ok? No porque la mamá no sea importante, mamá es importante, pero la ausencia del padre marca nuestro corazón, marca nuestra identidad y es importante que nosotros podamos tener un modelo correcto de papá. Porque eso va a hacer que nosotras como hijas seamos hijas fuertes, hijas sanas, que pueden moldear cuando tenemos hijos varones junto con el papá un varón correcto, que a su vez va a formar hijas fuertes, hijas sanas. Entonces, de ahí la importancia de tener un modelo correcto de papá. Ahora puedes decir tú, ok, ya tengo 50 años como yo y no tuve ese modelo de papá. Lo puedo decir, no tuve ese modelo de papá. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sabes qué? Hay un modelo de papá que no falla. Hay un modelo de papá que no te abandona. Hay un modelo de papá que siempre te escucha, que siempre tiene tiempo para ti, que siempre está dispuesto a darte un abrazo, que siempre está dispuesto a sentarte y a escucharte. Que no te dice, ay, ¿cómo hablas, Mónica? Quiere escuchar tu voz. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y Él está dispuesto, se deleita contigo. O sea, yo sé que Él se deleita conmigo. Que a lo mejor algunos dicen, ya párenle la boca, ya ciérrenle el pico. Pero se deleita conmigo. Y eso es lo importante, que podamos saber que tenemos un papá que nos ama y nos acepta porque Él nos formó. Entonces, hay otro tipo de ira que es el último que vamos a ver hoy, que es la ira de justicia. ¿Ok? O la ira perfecta. Porque sí, hay un tipo de ira perfecta, la ira de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros podemos ejercer esa ira perfecta y no me malentiendan. No es así como que dices, ay, ahora sí, en el nombre de Jesús voy y me lo echo, porque, porque hizo mal. No, 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 no. No se trata de esa, ¿ok? Esta ira es, fíjense bien, es la que odia lo que Dios odia. Odiamos la maldad, odiamos la injusticia, odiamos lo que Dios odia, el pecado. Dios dice que odia, dice su palabra, odia al pecador, pero ama al pecador. O sea, odia el pecado, perdón, pero ama al pecador. O sea, aborrece el pecado, no puede estar en comunión con el pecado, pero ama al pecador. Entonces, cuando nosotros podemos entender y decir, ok, lo que hizo está mal, no me gusta, no me gusta nada, no me gusta cómo me trató, pero en el amor de Cristo lo amo o la amo. En el amor de Cristo la perdono, lo perdono. Entonces, la ira y esa perfecta nosotros la podemos ver en la Biblia claramente, como dice la canción, ¿verdad? Claramente la podemos ver. Cuando Jesús entra al templo y voltea todas las mesas de los cambistas. Él estaba viendo el abuso a todo lo que daba. Estaba viendo el business, ¿verdad? De, pásale, pásale. Aquí está el cordero limpio, puro y sin mancha, certificado. Y dijo Jesús, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Y llegaba la gente con su corderito y decía, no, 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 ese no es el cordero certificado, este es el que es certificado, este es el que allá adentro le va a aceptar el sacerdote, el que sí cubre todos sus pecados, el que sí lo cubre, ese no, páselo y déjelo por acá. ¿Y qué pasaba? Yo me imagino, o sea, me imagino, eran
eran cambistas mexicanos, ¿verdad? De allá de la Lagunilla, y con perdón de los que viven en la Lagunilla, y de Tepito y todo eso, y yo creo que seguramente le agarraban los mismos, corderitos y los llevaban por allá atrás, se los llevaban por atrás y se los volvían a vender, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Hey, vámonos, esto no es, porque mi casa, dice, no es cueva de ladrones, sino casa de oración. Entonces, esa es una ira perfecta. Esa es una ira perfecta. Entonces, algo te irrita, porque Jesús se irritaba con los fariseos, o sea, no los podía ni oler a los pobres, con los fariseos, con los religiosos, con los que tenían una dureza en el corazón, lo molestaba, con los incrédulos, o sea, con la religiosidad no aguantaba, le daba roña, era como así como, o sea, algo que lo hacía enojar mucho, ¿verdad? Eso era lo que hacía enojar a Dios, a Jesús. Entonces, si algo te irrita, ¿qué estás haciendo por eso? ¿Qué estás haciendo cuando algo te irrita? Cuando estás viendo una injusticia, ¿qué estás haciendo? Si en tu trabajo ves que hay corrupción, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para cambiar la corrupción en tu trabajo? Si ves que hay malos manejos, ¿qué estás haciendo? Yo les voy a decir nosotros por qué mi familia y yo trabajamos en la educación. Porque decidimos creerle a Dios, y por eso se llama nuestra escuela Valiant Kids. Formar niños y niñas, instruirlos para que sean valientes, para que tengan una identidad correcta de hijos e hijas de Dios, para que sepan defenderse, capacitarlos. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios, para que vivan en paz consigo mismos y con los que están alrededor, para empoderarlos. ¿En qué? En la palabra de Dios, pero sobre todo para detener el abuso en los niños y en las niñas. No queremos más abuso. No queremos más abuso en la niñez. Y por esa misma razón, cada día nos levantamos con esa esperanza, con esa fe de ir y decir, Señor, ayúdanos a sembrar hoy en estos pequeños lo que tú quieres que sea sembrado en ellos. Porque no queremos más abuso. No queremos que haya más trata de personas. No queremos que haya más abuso sexual infantil. No queremos que haya más niñas maltratadas con maridos que las violentan. No queremos que crecen como mujeres y después son violentadas. No queremos más eso. Queremos traer un cambio. Que es poquito. Tenemos 28 alumnos, pero sabemos que son 28 familias que pueden en potencia, que van a su vez a ser más familias, por mínimo 56 familias. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor cada uno va a tener 2 hijos, pero que eso se va a extender para poder impactar a nuestra nación, nuestro país, el mundo entero. Entonces, cuando tú estás haciendo algo por esa ira de justicia, que es una ira buena, un enojo bueno, es cuando comienzas a ver cómo Dios está transformando tu corazón y está diciendo, hey, esto lo tienes que dejar de lado, entrégaselo a Dios. Cuando comienzas a caminar para buscar que el reino de Dios se establezca en el lugar en donde tú estás. Entonces, el próximo 29 de marzo a las 5 de la tarde, miércoles 29 de marzo a las 5 de la tarde, vamos a ver el capítulo, ahorita les voy a decir cuál, el capítulo 6, que es en desacuerdo, pero en paz. Creo que ese va a ser un tema muy interesante, porque es cómo rayos vamos a hacer para estar en paz cuando estamos en desacuerdo con la persona con la que estamos en desacuerdo. Entonces, va a ser muy interesante ese libro. Estoy segura que vamos a aprender mucho, así como con este capítulo aprendimos mucho todos acerca del peligro de la ira. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te doy muchas gracias. Muchísimas gracias, papá, por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas y separa, discierne nuestros pensamientos. Ayúdanos a poder discernir, Señor, cuando estamos delante de una situación que nos provoca ira.
Ayúdanos a poder ver qué es aquello que nos molesta, qué es lo que me molesta de cierta persona o de cierta situación. Y que no reprimamos la ira, Señor, sino que al contrario podamos ir y entregártela. Podamos ir y decir, Señor, aquí está a tus pies, dejo todo enojo, dejo toda molestia, dejo toda palabra no hablada, pero que en mi corazón guardé por haber estado enojada, por haber estado enojado. No quiero dar lugar al diablo. Al contrario, quiero mantenerme viviendo en paz, sabiendo que cuando estoy en paz estoy viviendo en tu reino, estoy estableciendo tu reino en el lugar en donde estoy. Espíritu Santo, ayúdanos a mantener nuestra boca cerrada, a ser prontos para oír, pero lentos para hablar y mucho más lentos para enojarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sabios, a ser sabias, que cuando hay una situación que nos moleste, podamos hablar con sabiduría y mostrar nuestro enojo sin caer en el enojo, sino que con palabras sabias podamos poner las cosas sobre la mesa y decir, esto me molesta, esto no me gusta, esto me afecta, esto me lastima, pero que podamos decirlo con palabras sabias, podamos decirlo con amor. Espíritu Santo, ayúdanos a tener compasión y misericordia de las personas que son iracundas a nuestro alrededor y podamos reconocer que ellos también necesitan ser amados. Enséñanos y muéstranos cómo podemos amarles. Quizás de momento tendremos que estar alejados porque está sanando nuestro corazón. Pero va a haber un momento en el que tú nos vas a permitir estar delante de ellos, estar delante de ellas y poder amarles como tú les amas. Pon en nosotros amor, Señor, para dar, que tu amor que es perfecto pueda echar todo temor fuera de nuestra vida. Que toda inseguridad y toda falta de perdón que hay en nosotros, Señor, sea quitada con tu amor. Que podamos quitar los celos, que podamos quitar la contienda, que podamos quitar la división, Señor, y que al contrario podamos ser instrumentos de amor, instrumentos de paz, podamos ser tus pacificadores, Señor. Que donde haya contienda podamos ser reconciliadores, Señor. Te lo pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que hoy está aquí. Bendícelos, Señor. Que tu Espíritu Santo los rodee en todo momento. Fortalécelos, fortalécelas, Señor. Que puedan ser mujeres y hombres sabios, que construyen, que edifican la casa sobre la roca, sobre tu roca que tú eres, Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ¿verdad? Todos queremos paz, que donde quiera que vayamos, Él nos salga al encuentro. Que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 15 días, miércoles 29 de marzo. Recuerden estudiar el capítulo 6, en desacuerdo, pero en paz. Nos vemos. Y si fue de bendición este tema para ti, recuerda compartir. Bye. Nos vemos. Bye bye.